La trata de menores, la lucha contra la trata infantil. Se calcula que cada día 4.000 niños son víctimas de trata infantil, según los cálculos realizados por la Organización Internacional para las Migraciones. Las ganancias generadas de la trata de personas, en particular de mujeres y niños, alcanzan los 10.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Estas víctimas, reducidas al silencio y tratadas como esclavos, se convierten en los objetos de un negocio ilícito e inmoral. Pero, ¿qué es en definición la trata de menores o de niños? El tráfico o trata de personas se caracteriza por el reclutamiento, el traslado y el alojamiento de cualquier persona a través de diferentes métodos. Pueden implicar también la apelación a la fuerza o a cualquier otra forma de restricción por medio del secuestro, engaño o fraude, así como también el abuso de autoridad, la oferta o aceptación de recompensas o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima o de la persona que tiene autoridad sobre ella, son también actos ilícitos. No existe una definición universal de la trata infantil, a pesar de que diversos documentos legales lo mencionan. Uno de estos documentos es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el cual hace referencia a la trata infantil en el inciso 1 del artículo 11, donde estipula que el traslado ilícito y retención ilícita de niños están prohibidos. Pero ¿cuáles son algunas de las causas? La pobreza. La pobreza es una de las causas principales de la trata infantil. Las familias humildes a veces no tienen otra opción más que abandonar a sus hijos, dejándolos en manos de traficantes. La pobreza provoca además un importante aumento del número de niños en las calles y de huérfanos. Al ser vulnerables y tener que valerse por sí mismos, se convierten en las víctimas ideales para los traficantes. Crisis humanitarias. La trata infantil es particularmente frecuente en áreas que han sufrido desastres naturales. Tal es el caso del terremoto de Haití, por ejemplo, en 2010. Los traficantes se aprovecharon de la situación para secuestrar gran número de niños. Puede observarse que la trata infantil es más frecuente en los países donde la violación a los derechos humanos es más común. Falta de educación. El analfabetismo y la falta de educación hacen a las familias más vulnerables frente a los traficantes. Falta de inscripción de los nacimientos. Los niños en mayor peligro son aquellos cuyos nacimientos nunca fueron inscritos. Cada año nacen 40.000 millones de niños quienes no son declarados oficialmente. Cada año nacen 40 millones de niños quienes no son declarados oficialmente, lo que constituye una violación del derecho a la identidad. Es una actividad lucrativa. El tráfico infantil es sumamente lucrativo. Por ejemplo, una mujer serbia vendió a su hijo menor de edad a traficantes por 2.900 euros. Este tipo de trata es tan rentable que la cantidad de intermediarios atraídos por el dinero fácil está en aumento. A esto hay que sumar una legislación insuficiente e ineficaz, la adopción internacional, que no siempre puede ser lo que parece, y la utilidad de los niños que son vendidos con el fin de ser utilizados para la explotación sexual, prostitución e incluso esclavitud. Un tema global realmente preocupante. Y para hablar de este tema tan importante le damos la bienvenida a nuestros especialistas: Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí, y a nuestro abogado Luis Valladares, especialista también en el tema. Y ¿qué le parece si empezamos con este tema? Me gustaría empezar contigo, Daniel. El tema de la trata de menores de acá en Ecuador ha aumentado, ha disminuido. ¿Cómo se ha tratado también? Las leyes están, ¿cómo están las leyes también acerca de este tema? Si podemos hacer las denuncias a tiempo, cómo efectúa la policía cuando ocurre un caso de estos. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este gran programa. La trata de personas, además de constituirse un delito, se constituye como una grave violación a los derechos humanos. ¿Por qué es una grave violación a los derechos humanos? Porque lesiona bienes jurídicos, en este caso de la persona, aprovechando de la vulnerabilidad, en este caso la dignidad de la persona, al limitar, en este caso, su movimiento, al vulnerar ciertos derechos como la salud, la educación. Evidentemente estamos viendo que existe una grave vulneración a los derechos humanos. En el Ecuador se constituye como un país de tránsito, de origen y de destino para la trata de personas. En este momento, evidentemente, a través de las instituciones, en este caso el Ministerio del Interior, que es la institución rector en el tema de la trata de personas, en el combate contra la trata de personas, pues existen algunas estadísticas sobre estos casos. Pero, sin embargo, a nivel mundial hablamos de que según la UNODC, el mayor número de víctimas de la trata de personas son mujeres y son niños. Aproximadamente el 81% de personas, en este caso mujeres y niñas, son víctimas acá en el Ecuador, y el 75% a nivel mundial son mujeres y son niñas. Entonces hay que entender que la trata de personas es un delito pluriofensivo que en este caso atenta directamente contra las mujeres y contra los niños, sin excluir también de que puedan existir personas, en este caso hombres, que hayan sido víctimas de trata de personas,
pero tenemos en cuenta de que se trata de una violencia extrema de género. Entonces, esto un poquito en un contexto, cómo se encuentra en el Ecuador el tema de la trata de personas. Perfecto. Abogado Valladares, buenos días, bienvenido. Cuéntenos un poquito sobre cómo reaccionar. Si nosotros tenemos a nuestros hijos, si estamos en el parque, estamos jugando y de repente por cualquier circunstancia nosotros nos descuidamos y desaparece nuestro hijo, ¿cuál sería el paso a seguir en ese momento? Bueno, en caso de desaparición, obligatoriamente los protocolos en cuanto a que una persona sea privada de la libertad sería acudir de manera inmediata a la policía. Recuerde que se reformó eso de estar esperando 24 horas para estar, por el caso que fue bastante sonado, creo que fue de Emilia, el cual no se actuó de manera oportuna y desapareció. Pero en cuanto a la desaparición sería relativo, porque puede darse por cualquier comisión de delito, ya sea un tipo de violación, un secuestro express, etcétera. Sí, más en cuanto a la desaparición con fines de trata de personas, que evidentemente van jugando un sinnúmero de verbos rectores, entre los cuales viene la retención, captación, traslado, acogida, como dice el artículo 91 del Código Integral Penal, con fines de explotación laboral, sexual, a nivel nacional o internacional, dentro del cual se puede dar con cualquiera de los fines, que evidentemente nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal que regula, tipifica la trata de personas, pero yo pienso que tiene que hacerse mucho más. No solo en cuanto hemos sabido determinar lo que es en cuanto a la trata de personas para tráfico de órganos, para turismo sexual, explotación sexual, dígase prostitución forzosa, adopción ilegal, o es más, para reclutamientos, para conflictos bélicos, entre otras. Sino más bien yo pienso que los protocolos de atención, de actuación, para poder nosotros tener resultados contundentes y poder, por lo menos el Ecuador, tener resultados satisfactorios para la eliminación, erradicación, represión en cuanto al a la trata de personas. Daniel, ¿cómo se reinserta a la sociedad a estos menores? ¿Con qué se han topado ustedes, por ejemplo? ¿Cómo se les ayuda? Bueno, al ser una violación de derechos humanos y constituirse como un delito, pues evidentemente es necesario que el Estado ecuatoriano, a través de sus políticas públicas, como lo decía el abogado, no solamente a través de la ley, sino a través de ciertas políticas públicas, puedan garantizar la protección, atención y restitución de derechos y reparación, además de los derechos de las personas a las cuales han sido vulneradas. En este caso hablamos de los grupos de atención prioritario, niños, niñas y adolescentes. En este sentido es sumamente importante que se tome en cuenta una política de protección en la cual se le pueda dar una asistencia tanto social, legal, educativa, social, para que se pueda realizar un proceso en el cual la persona, el adolescente, en este caso voy a referirme específicamente a mujeres porque es el grupo poblacional en el cual más está afectando, tiene que ver en reconstruir su proceso o en este caso su proyecto de vida. Porque ¿qué hace la trata de personas? La trata de personas lo que hace es limitar el proyecto de vida de una persona que tiene un sueño, que tiene una expectativa en su vida. Sin embargo, cuando sucede esto, la persona es obligada a ser, en este caso, explotada, sea laboral, sexualmente o con otro tipo de fines. La víctima en un primer momento no se reconoce como víctima, no va a decir yo soy víctima de este delito y en este caso no va a acercarse directamente a las autoridades a denunciar. Y este es uno de los mayores problemas que tenemos en la trata de personas, que es un delito o se constituye como un delito invisible para la sociedad. Y es por eso que nosotros no lo podemos ver a cierta vista, ¿cierto? Entonces, en algún momento podemos decir, no, en el Ecuador no existe trata de personas. Tenemos trata tanto nacional como internacional. No solamente cuando hacemos referencia a la trata de personas, hablamos de que la persona tiene que salir del país. La persona puede estar siendo tratada dentro del país, movilizada de una provincia a otra, de un cantón a otra, de una ciudad a otra para la explotación, especialmente explotación sexual, especialmente niños, niñas y en este caso mujeres. Y para eso estas políticas de atención integral que se tienen que tomar por parte del Estado ecuatoriano y por parte de la sociedad en general, tienen que precautelar en este caso la atención a la víctima, garantizando su no revictimización y garantizando también su protección en este caso en todos los ámbitos y en todas las etapas preprocesales y procesales en las que tiene que intervenir. Abogado, este tema a veces las mafias que manejan la trata de menores realmente son mafias muy poderosas, como estábamos viendo el caso hace algún tiempo atrás, donde en Perú estaba involucrado uno de los jefes de la policía más importantes. Entonces, cuando una persona es rescatada, sobre todo, yo me imagino que manejan la extorsión. Si tú le dices algo, yo tengo ubicada a toda tu familia se va a morir, tu familia le va a pasar esto. En caso de que una persona salga, el miedo a denunciar, el miedo a poner el nombre de yo
yo denuncio, ¿cómo podría hacer esa denuncia un poco más, que donde no tengan que dar el nombre, donde su familia esté protegida? Porque claro, la amenaza, estos grupos tienen identificado a todos sus familiares para cualquier cosa que pase, desaparece tu hermano, desaparece tu mamá, tu papá, y el miedo es mucho más grande a denunciar. Bueno, la pregunta que tú la haces, Martín, y para todos los televidentes, es el miedo que tienen muchas de las personas para no denunciar. Sabiendo identificar que sí, aquí nosotros hablábamos de mafias no solo nacionales, sino transnacionales. De hecho, la investigación que tiene que realizarse y el protocolo que tiene que tomar por parte del Estado ecuatoriano tiene que ser integral. ¿Qué quiero manifestar? No obligatoriamente tú tienes que prestar o firmar con responsabilidad, porque recuerda que estas mafias proceden de manera directa a amenazar, recordando que los medios no idóneos mediante los cuales acopian, reclutan a la gente, es la fuerza, el engaño y el fraude. Es decir, es la presión, sabiendo también soslayar, por favor, que este es uno de los delitos que más mueve dinero a nivel mundial. Sí, tenemos el narcotráfico, tenemos el tráfico de armas, sí, y tenemos la trata de personas. Y es uno de los delitos más dolorosos a nivel nacional. Por eso muchas veces nosotros, por lo menos como BUFED, como firma a nivel nacional, siempre rescatamos el trabajo, por ejemplo, de una ONG, una fundación como Alas de Colibrí, que tiene hasta casa de acogida, tiene asesoramiento integral para poder determinar los derechos que muchas veces, ese miedo que tienen las personas de acercarse a la fiscalía porque piensan que van a verse enrolados en el proceso preprocesal y procesal, y ver a estas mafias que muchas veces la gran protección no existe. Es más, la vinculación a la víctima en el programa de protección a víctimas y testigos por parte de la Fiscalía es algo que tiene que darse de manera inmediata cuando se da la denuncia en cuanto al cometimiento de estos ilícitos. Lo que sí podemos manifestar como firma de abogados es que si es que nosotros no empujamos para la creación de más ONGs, ¿sí?, que puedan vincular, defender, asesorar, muchas veces recibir a las víctimas de delitos, en especial a las mujeres, niños y adolescentes, nosotros vamos a estar aún sin poder llegar a una reparación integral, a poder reinsertar a las víctimas de la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, abogado Valladares, por tratar este tema que en realidad es súper importante. Acérquese a hacer la denuncia, como nos dice el abogado. Obviamente muchas veces está el miedo ahí, pero yo creo que es lo más importante, acercarse a denunciar y no dejar que estas mafias continúen creciendo. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí.